Yo lo arreglaré por usted, tío. El millonario soltó una carcajada tan fuerte que 2 mecánicos dejaron caer sus herramientas. Tú dijo sin poder contener la risa, «Tú vas a arreglar esto». La niña tenía 7 años y llevaba el pelo recogido en 2 trenzas mal hechas. Tenía las manos sucias de grasa, un overol de mezclilla que le quedaba grande y unos zapatos escolares cubiertos por el polvo del taller. Parecía una caricatura, pero sus ojos hablaban otro idioma. Eran ojos de alguien que había visto más motores abiertos que libros de cuentos. La risa de su tío Arístides Luján llenó el espacio. Era el dueño del taller más caro de toda la ciudad, donde solo se atendían autos que valían más que un departamento en el centro. Nadie se atrevía a cuestionarlo, nadie hasta hoy. La niña miró fijamente el auto frente a ella. Un McLaren P1 color grafito con un problema que había dejado frustrado al equipo técnico durante casi 2 semanas. No encendía con regularidad. El sistema electrónico mostraba fallas contradictorias. Los escáneres más avanzados no podían encontrar la causa. Arístides la miró con burla. «A ver, princesa, ¿qué piensas hacer? ¿Rezarle al motor?» Ella no respondió. Caminó hacia el vehículo sin pedir permiso. Se puso de puntillas, colocó ambas manos sobre el cofre, lo palpó como quien reconoce la piel de un viejo amigo. El taller, normalmente lleno de ruido, se había quedado en silencio. «¿Cómo dijiste que te llamas?», preguntó Gustavo, el jefe de mecánicos, con una mezcla de molestia y curiosidad. «Me llamo Celina». Todos la miraban como si estuvieran presenciando algo que no sabían si era un chiste o un milagro. Celina buscó en su mochila, sacó un pequeño destornillador y un dispositivo que parecía una consola vieja de videojuegos. Lo conectó al puerto OBD del auto y esperó. «¿Qué demonios es eso?», susurró uno de los mecánicos. «Es suyo», dijo Celina, sin apartar la vista de la pantalla. «Él me lo regaló cuando se enojó y dijo que ya no le servía». Yo lo arreglé. El dispositivo parcheado con cinta adhesiva y decorado con stickers de dinosaurios mostraba gráficos en tiempo real. Era un escáner modificado, pero nadie entendía cómo podía estar funcionando. «Aquí está», dijo ella. «El sistema híbrido está en bucle porque el sensor de desacople térmico manda una señal que no corresponde al estado real del motor. Por eso no arranca». «Eso ya lo habíamos revisado», dijo Gustavo. «Lo revisaron mal», respondió Celina. Un murmullo recorrió el taller. Nadie se había atrevido a hablarle así a Gustavo en 5 años. El jefe de mecánicos la miró con furia contenida. «Tú sabes lo que cuesta este auto, niña. ¿Sabes lo que pasa si metes mal una herramienta aquí dentro?» Celina se encogió de hombros. «No se rompe si sabes dónde meterla». La tensión era tal que uno de los mecánicos jóvenes se quitó los guantes y se fue. Arístides no dijo nada. Observaba con los brazos cruzados esperando a que la niña se equivocara. Celina desconectó el módulo de control, revisó los conectores, sacó un cable quemado del lado izquierdo del compartimiento y mostró el plástico derretido. Esto nunca debió estar tan cerca del colector de calor. Se fundió la protección y ahora manda pulsos aleatorios. Nadie había visto eso. Nadie lo había buscado allí. Gustavo se acercó. «Eso no lo muestra ningún escáner. Por eso hay que escuchar el motor», dijo Celina. Se alejó un poco, limpió el sudor de su frente, sacó un cable nuevo que había llevado desde su casa, lo instaló con una rapidez que asustó a los presentes y luego se subió al asiento del conductor. «No alcanzas los pedales», dijo uno de los mecánicos riendo. «No necesito alcanzarlos, solo quiero escuchar cómo suena». Giró la llave de encendido. El motor arrancó al primer intento. El rugido del McLaren fue profundo, limpio, estable. Vibró como una sinfonía de potencia contenida. Ninguna fluctuación, ningún error. Los presentes se quedaron inmóviles. Algunos se acercaron con lentitud, como si tuvieran miedo de romper el hechizo. Celina bajó del asiento y caminó hacia su tío. «Ya está». Arístides no pudo responder.
Tenía la mandíbula apretada, la mirada perdida en el piso y las manos crispadas. «Tú hiciste eso», susurró finalmente. «Sí», dijo ella. «Como mi mamá». Fue como si una grieta invisible recorriera el piso del taller. Nadie se atrevió a preguntar más. Don Efraín, el mecánico más viejo del equipo, caminó hacia Celina con pasos lentos. «Tu madre se llamaba Mercedes Ortega. Trabajó en rally en los 90, Celina asintió. Ella me enseñó todo». Efraín se quitó la gorra. «Entonces tiene sentido. Tu mamá era una genio y parece que tú heredaste eso». Gustavo se acercó con los brazos cruzados, pero la expresión ya no era de burla. Era de respeto mezclado con miedo. «¿Quieres quedarte unos días? Podemos ver qué más sabes hacer». Celina lo miró de frente. «Quiero arreglar cosas. No me importa si soy chica». «Nadie dijo que te importa», respondió Gustavo. «Solo que aquí nadie esperaba que una niña supiera más que nosotros». Arístides seguía sin hablar. Su mundo se había volcado en 10 minutos. Celina lo miró. «¿Puedo venir mañana?» «Hay un Lamborghini que también tiene mal el turbo». No esperó respuesta. Se dio la vuelta, recogió su mochila y salió caminando por entre los autos como si conociera ese lugar desde siempre. Detrás de ella, el McLaren seguía encendido. El motor ronroneaba como un gato satisfecho y nadie volvió a reírse. A la mañana siguiente, cuando los primeros mecánicos aún llegaban con café en mano y ojos soñolientos, ella ya estaba ahí. Sentada en una llanta vieja, las trenzas desordenadas y el mismo overol manchado del día anterior, repasaba algo en una libreta cuadriculada llena de dibujos técnicos. Gustavo la vio desde lejos y no supo si fingir que no la reconocía o llamarla. Se decidió por lo segundo. «Oye, Celina, ¿tú dormiste aquí?» No respondió sin levantar la vista. «Llegué a las 5. Me desperté antes de que sonara la alarma». «¿A las 5? ¿Y para qué?» «Para ver el Lamborghini antes de que se caliente. Algunos problemas solo se notan con el motor frío». Gustavo se quedó en silencio. Durante años había repetido esa misma frase a sus aprendices. Que ciertos ruidos, ciertos síntomas, ciertos olores solo aparecían cuando el metal aún no había alcanzado temperatura. Pero nunca se imaginó oírla de boca de una niña de 7 años. Celina se levantó con su libreta en la mano, caminó hasta el auto y le hizo una seña a Gustavo. «¿Tiene la llave?» Él se la lanzó como queriendo probarla. Ella la atrapó sin dificultad. «Voy a ponerlo en contacto solamente. Escuche esto». Insertó la llave. El panel iluminó el logo. Celina apoyó su oído en el tablero como si escuchara latidos. «¿Lo oye?» Es un zumbido muy tenue, apenas perceptible. El sistema de presurización del turbo está activando fuera de secuencia. ¿Cómo sabes qué es eso? Porque anoche busqué el plano del modelo en línea y estudié el sistema completo. El zumbido es diferente cuando el sensor de presión absoluta falla. Gustavo ya no sabía si estaba soñando o si la niña era real. «¿Tú estudiaste planos de este auto anoche? ¿Por gusto?» «Claro», respondió como si fuera obvio. «¿Qué otra cosa hace la gente por las noches?» El comentario provocó una carcajada en el fondo del taller. Era don Efraín quien acababa de llegar y escuchó la última parte. «Yo por las noches duermo, niña, o tomo mate, pero ya veo que tú eres de otra clase». Celina sonrió tímidamente. A las 9 de la mañana Arístides apareció. Llegó en su sub blindada como cada día, con la misma expresión de superioridad que había aprendido a usar como escudo. Al entrar al taller, todos lo saludaron con un murmullo cortés. Él los ignoró y buscó con la mirada a la intrusa de ayer. La vio de inmediato arrodillada junto al Lamborghini, abriendo una tapa lateral con una linterna entre los dientes. «¿Qué hace esta niña aquí otra vez? Dijiste que si arreglaba el McLaren podía volver», dijo don Efraín desde el fondo. Todos lo escuchamos. Arístides chasqueó la lengua. «Dije eso en broma». Ella no respondió. Gustavo, el dueño del taller, apretó los dientes pero no dijo nada. Se acercó a Celina. «¿Qué haces ahora?»
Estoy verificando los sellos del turbo. Tiene una pérdida mínima casi imperceptible, pero eso está generando un desbalance que en alta rotación se convierte en falla. ¿Cómo sabes eso? Porque lo escuché. Arístides suspiró. ¿Y qué piensas hacer? ¿Arreglarlo también? Si me dejas, sí. ¿Y por qué te interesa tanto esto? ¿Qué ganas tú? Celina bajó la linterna y lo miró directo a los ojos. No quiero que nadie me diga lo que no puedo hacer. La frase fue tan simple y tan cargada de verdad que dejó a Arístides sin respuesta. Gustavo se agachó junto a ella. ¿Necesitas ayuda? Solo un adaptador de torque y una llave. 13 de boca cerrada. Lo demás ya está. Los mecánicos empezaron a acercarse. Primero por curiosidad, luego por respeto. Nadie hablaba fuerte. Era como observar a alguien restaurar una pintura antigua. Celina trabajaba con manos pequeñas pero seguras, con movimientos aprendidos en silencio, sin manuales, sin miedo. A media mañana el Lamborghini rugió. No fue tan espectacular como el McLaren, pero el sonido era claro, estable, sin las vibraciones que antes habían hecho que el cliente lo devolviera. Celina se bajó, le entregó las llaves a Gustavo y volvió a su libreta como si nada. Arístides no dijo palabra. Solo entró en su oficina y cerró la puerta. Durante el almuerzo nadie hablaba de otra cosa. Los mecánicos más jóvenes le hacían preguntas. «Tú sabes de electrónica también. ¿Qué es esa tablet que usas? ¿Te enseñaron en alguna escuela especial?» Celina respondía con una mezcla de timidez y seguridad. No presumía, solo decía lo que sabía. Don Efraín se le acercó con una taza de té. «¿Tú sabes por qué esto es tan raro? Porque nunca nadie nos preparó para aceptar que alguien como tú pueda saber más que nosotros». Celina lo miró con sus ojos grandes. «No quiero saber más. Solo quiero entender lo que los motores dicen». Esa frase recorrió el taller como un eco. Al día siguiente había una fila de autos esperando diagnóstico. No porque el taller no tuviera técnicos, sino porque los clientes habían escuchado rumores. Querían que la niña los escuchara. Un empresario de Medellín mandó su Bugatti en grúa. Un abogado trajo su Audi RS6 solo por una vibración imperceptible. Un ingeniero pidió cita solo para ver si era cierto lo que decían. Arístides estaba furioso. Esto es un taller profesional, no un circo, pero nadie lo escuchaba. Hasta sus propios mecánicos lo ignoraban. Esa tarde se reunió con Gustavo y don Efraín en su oficina. «Esto se nos está yendo de las manos». «No, Arístides», dijo Efraín con calma. «Lo que pasa es que por fin algo bueno está llegando a nuestras manos. Y tú no sabes qué hacer con ello. Es una niña. Tiene 7 años. Y tú tienes 50, respondió Gustavo. Y no ves ni la mitad de lo que ella ve». El silencio se volvió denso. «¿Y si comete un error?», insistió Arístides. «¿Y si daña un motor que cuesta millones? ¿Y si salva uno tras otro como hasta ahora?», replicó Gustavo. Efraín se levantó. «Tú mismo dijiste que si arreglaba el McLaren le dabas un lugar». «No lo dije en serio». Pues ella sí lo tomó en serio. Y nosotros también. Y así, sin que nadie lo decretara, Celina se quedó. No como mecánica oficial ni como empleada. Se quedó como algo que aún no tenía nombre. Y mientras Arístides planeaba cómo recuperar el control, la niña seguía escuchando motores. Y ellos, por primera vez, empezaban a responderle. Durante las siguientes semanas el taller dejó de ser solo un espacio de trabajo. Se convirtió en algo más. Un punto de encuentro, un susurro entre ingenieros, una leyenda viva en foros de automovilismo. La niña que escucha motores, decían en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta fuera romper el hechizo. Celina llegaba cada día antes que todos, a veces con un cuaderno nuevo, lleno de diagramas dibujados a mano, otras veces con piezas de recicladas que guardaba en una mochila escolar raída clasificada por bolsillos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía cada palabra tenía peso. Los mecánicos más veteranos que antes la observaban con recelo, ahora le cedían espacio sin que se lo pidiera. Sabían que sus métodos no eran convencionales, que a veces hacía cosas sin explicarlas del todo, pero los resultados eran innegables.
Una mañana, mientras revisaba un motor PB10 de un Lexus LFA, Celina notó algo extraño. Detuvo sus movimientos y frunció el ceño. ¿Quién fue el último en trabajar este auto?, preguntó. Gustavo revisó una carpeta. Rodrigo, creo. Lo revisó ayer. Este inyector está al revés. Imposible. Rodrigo no cometería ese error. No es un error, dijo ella. Es una decisión. Alguien intentó forzar el flujo. Está modificado, pero mal. Gustavo se acercó, observó con atención y maldijo en voz baja. Era cierto. El inyector había sido instalado a propósito en una orientación que alteraba el patrón de inyección. ¿Por qué haría algo así? Celina no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el auto como si estuviera recordando algo que no quería. Luego murmuró: a veces la gente cree que puede engañar a los motores, pero ellos siempre terminan hablando. Rodrigo fue llamado a la oficina. Primero negó, luego dijo que estaba probando una técnica alternativa. Finalmente reconoció que lo hizo para impresionar a un cliente que no sabía nada. Arístides lo escuchó todo con el ceño fruncido. ¿Sabes lo que eso podría haber causado si el auto salía a la pista? Rodrigo bajó la cabeza. Lo siento, no me lo digas a mí, respondió el dueño del taller. Díselo a ella. Celina estaba al otro lado del vidrio, sentada en una esquina, leyendo un manual viejo de transmisiones. Rodrigo se acercó. Tienes razón, lo hice mal. Perdón. Ella levantó la vista, lo miró y dijo algo que dejó a todos en silencio. No me pidas perdón a mí. Pídeselo al motor. Desde ese día, Rodrigo no volvió a subestimarla. Nadie lo hizo. Un jueves por la tarde, un auto que nadie se atrevía a tocar fue bajado de una grúa. Un Ferrari F40 del año 92, con modificaciones hechas por un mecánico japonés ya fallecido. Tenía fama de ser ingobernable incluso en las manos de expertos. El cliente, un coleccionista silencioso de acento europeo, pidió hablar con el ingeniero jefe. Cuando Arístides se presentó, el hombre negó con la cabeza. No, me refiero a la niña. La tensión en el taller subió. Arístides sintió una oleada de calor subirle por la nuca. ¿Cómo sabe usted de ella? Soy piloto. Hablamos entre nosotros. Uno de los muchachos del circuito me dijo que si alguien podía hacer hablar al F40 era ella. A regañadientes Arístides llamó a Celina. Ella se acercó no con timidez, sino con una calma absoluta. El cliente la saludó como si saludara a una leyenda. ¿Puedes hacerlo rugir otra vez? Sí, pero necesito tiempo. ¿Cuánto? 3 días. Sin interrupciones. Y una grabadora. ¿Para qué una grabadora?, preguntó Gustavo. Porque este motor no se lee, se escucha. Le dieron lo que pidió. Durante 3 días Celina no tocó el auto. Solo lo escuchó, lo grabó, lo reprodujo a diferentes velocidades, dibujó patrones en papel, usó una regla para medir intervalos entre vibraciones. Nadie entendía qué hacía. El tercer día, al mediodía, pidió silencio absoluto. Subió al auto, giró la llave y el monstruo rugió. No solo encendió, cantó. El motor, antes temperamental e inestable, ahora era pura armonía mecánica. Los presentes sintieron que algo sagrado estaba ocurriendo, como si un fantasma antiguo atrapado durante décadas hubiera sido liberado. El cliente no dijo nada. Caminó hasta ella, se arrodilló en el piso sucio del taller y le ofreció un sobre de cuero. Dentro hay un contacto, dijo. Un amigo que trabaja para un equipo de resistencia en Nürburgring. Les hablaré de ti. Arístides intervino de inmediato. Ella no trabaja sola, está bajo mi supervisión. El cliente lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Ella no está bajo nadie, es ella quien guía. Ustedes la siguen. Cuando se fue, dejó tras de sí un silencio que ninguno de los mecánicos rompió. Esa noche Arístides convocó una reunión. Todos los empleados estaban presentes, Celina también. No puedo negar lo que está ocurriendo aquí, dijo el dueño del taller. Pero necesito saber algo. Miró a Celina. ¿Qué quieres tú?
¿Por qué vienes cada día como si esto fuera tu casa? Celina se encogió de hombros. Porque los motores no saben mentir. La gente sí. Aquí cuando trabajo con ellos todo es claro. No necesito adivinar si algo anda mal. El metal me lo dice. Arístides se sentó. ¿Y qué pasará cuando alguien quiera llevarte a otro lado cuando te ofrezcan contratos, fama, dinero? Entonces decidiré, pero por ahora quiero seguir aquí. Gustavo tomó la palabra. Ella no necesita que la contratemos. Nosotros necesitamos que nos enseñe. Don Efraín asintió. Yo quiero aprender de ella antes de que el mundo se la lleve. Los más jóvenes aplaudieron. Arístides guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó y con voz más baja que de costumbre dijo: entonces que así sea. A partir de hoy este taller tiene una nueva jefa técnica y solo tiene 7 años. Celina no dijo nada. Solo bajó la cabeza y volvió a su cuaderno. El nombramiento no fue formal. No hubo papeles ni firma de contrato. Pero al día siguiente todos actuaban como si fuera oficial. Celina tenía un banco de trabajo exclusivo, una silla ajustada a su altura y un pequeño pizarrón blanco donde dibujaba cosas que nadie terminaba de entender, pero todos copiaban en sus libretas. Los mecánicos ya no la llamaban niña sino ingeniera, a veces en broma, pero otras con respeto genuino. Ella no parecía interesada en los títulos, solo le importaba que los motores funcionaran, y funcionaban. La reputación del taller había cambiado. Lo que antes era un negocio reservado a millonarios con Lamborghinis, ahora se había convertido en una especie de laboratorio técnico donde llegaban autos con fallas imposibles. Celina se dedicaba a los casos que nadie podía resolver. No todos los arreglaba, pero todos los entendía. Y eso en este oficio ya era raro. Una tarde de viernes, mientras estaba sentada en el suelo, rodeada de piezas sueltas, entró al taller un hombre alto vestido con traje oscuro. Traía una carpeta bajo el brazo y un acento que no era de allí. Se presentó como Mauricio Ortega, ingeniero, jefe de un equipo de desarrollo de motores eléctricos con sede en Alemania. Buscó a Celina, dijo sin rodeos. Arístides lo miró con recelo. ¿Quién le dijo que estaba aquí? Ella trabajó en un F40 modificado la semana pasada. El cliente era socio mío. Me habló de lo que hizo y de cómo lo hizo. Celina apareció por detrás con las manos llenas de grasa y una pinza colgando del cinturón. «Hola». El hombre sonrió. «¿Tú eres Celina?» Ella asintió. Mauricio se agachó poniéndose a su altura. «Vengo a ofrecerte una oportunidad. ¿Cuál? Un programa de entrenamiento. 3 meses en nuestras instalaciones. Acceso a tecnología que ni siquiera este país tiene. Podrías trabajar con autos de nueva generación, modelos que aún no salen al mercado». Celina lo escuchó en silencio. Serías la primera niña en ser aceptada en este tipo de proyecto. ¿Por qué yo?, preguntó ella sin tono de emoción. Porque tú ves cosas que nosotros no vemos. Durante unos segundos el taller entero quedó en pausa. Nadie hablaba. Nadie respiraba demasiado fuerte. Todos esperaban su respuesta. «Puedo pensarlo», dijo ella al fin. «Claro», respondió Mauricio. «Pero no tardes mucho. Los cupos son limitados». Cuando se fue, Arístides se acercó a ella. «¿Estás pensando en irte?» «No sé», respondió Celina. «Aquí tienes todo. Te respetan, te aprenden. ¿Para qué te vas a ir? Allá hay cosas que no tengo. Allá hay motores que todavía no existen». Arístides no supo qué responder. Se fue a su oficina, dejó la puerta entreabierta y por primera vez en años no quiso dar ninguna orden. Al día siguiente, Celina llegó más tarde de lo habitual. Tenía los ojos cansados y las manos más limpias que de costumbre. «Hoy no quiero trabajar en motores», dijo. «¿Estás bien?», preguntó Gustavo. «Sí, solo quiero pensar». La dejaron en paz. Nadie la presionó. Durante todo el día se dedicó a leer, escribir notas sueltas, mirar al techo y escuchar grabaciones de sonidos de escape. Por la tarde fue ella quien pidió hablar. Llamó a todos al centro del taller. Se subió a un taburete y los miró uno por uno. «He decidido que me voy». Algunos bajaron la mirada. Otros murmuraron. Arístides no reaccionó.
No porque quiera dejar este lugar, continuó, sino porque tengo que entender más. No sé todo, solo sé escuchar. Y ahora quiero aprender a diseñar lo que escucho. Gustavo se acercó. ¿Volverás? Si me dejan, esta será siempre tu casa, dijo don Efraín. Antes de irse, pasó por cada estación de trabajo dejando notas, instrucciones, esquemas. Les entregó a todos una hoja con la misma frase escrita en tinta azul. El motor no miente. Escúchalo antes de corregirlo. Se fue sin despedirse demasiado. No lloró. No prometió nada. Solo caminó hasta la puerta del taller, se giró y dijo: guarden el silencio. Ahí vive la respuesta. Y se fue. Pasaron 3 meses. El taller volvió a sus rutinas. El ruido de las herramientas, el olor del aceite quemado, los motores encendidos, las discusiones técnicas, las risas a media tarde. Todo parecía igual, pero no lo era. Celina no estaba, y su ausencia se sentía como una tuerca floja en una máquina bien ajustada. Nada fallaba del todo. Pero todo vibraba distinto. Don Efraín lo dijo una mañana mientras limpiaba una bancada. Los motores suenan igual, pero no dicen lo mismo. Gustavo no quiso admitirlo, pero él también lo sentía. Podían arreglar lo que fuera, pero sin ella el taller se sentía sordo, como si los autos ya no confiaran del todo en quienes los tocaban. Arístides fingía indiferencia. Hablaba de números, de tiempos de entrega de nuevos clientes, pero había cambiado. Lo notaban en la forma en que miraba el banco de trabajo vacío donde ella solía sentarse, en cómo detenía su andar frente al pizarrón, donde aún quedaban trazos incomprensibles en tinta azul. Un día llegó una carta, escrita a mano en papel cuadriculado, dirigida al equipo entero. Estoy aprendiendo. Algunos motores aquí no rugen, zumban, otros ni siquiera hacen ruido, pero también hablan. Lo que más me cuesta es que todos intentan explicarme antes de escucharme. Es raro. Allá me miran como si yo fuera imposible. Aquí ustedes me miraban como si ya supieran que sí. Me preguntan cómo sé tantas cosas. Yo solo intento recordar cómo sonaba el primer auto que arreglé con mi mamá. Ella siempre decía que el metal canta si lo dejas respirar. Acá el metal está callado, lleno de sensores pero asustado, como si no quisiera confiar en los humanos. Extraño el taller, extraño el piso con manchas, extraño las voces que gritan por una llave y luego agradecen. No sé cuánto tiempo estaré aquí, pero si puedo volver, volveré. Aún tengo mucho que escuchar. Firmado Celina. Esa noche Gustavo leyó la carta en voz alta frente a todos. Nadie aplaudió, nadie comentó, solo la pegaron en el vidrio de la oficina central donde todos pudieran verla. Una semana después llegó un encargo urgente. Un cliente habitual había comprado un prototipo eléctrico europeo, un modelo que aún no estaba en producción. El auto había fallado al conectarlo a una red nacional. Nadie sabía por qué. No se encendía. Los técnicos oficiales no querían tocarlo por falta de homologación. Arístides dudó en aceptarlo, pero algo en su interior lo obligó a hacerlo. Que lo traigan, dijo. El auto llegó 2 días después, encerrado en una cápsula metálica. Al abrirla, todo el taller se acercó. Era un diseño extraño. No tenía capó visible, tampoco tenía salidas de escape. Todo era curvo, limpio, silencioso. Gustavo intentó conectarse con un escáner, pero el sistema lo bloqueó. Don Efraín buscó acceso por debajo sin éxito. El vehículo no tenía tornillos a la vista. Era como si estuviera sellado. ¿Cómo se supone que lo arreglaremos?, murmuró uno. La respuesta llegó sola. Un zumbido leve, pero reconocible, surgió del panel. Luego una línea azul apareció en la consola. Era un mensaje. Taller Santillana, reciben mi señal. Gustavo se congeló. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje automático? El texto cambió. Puedo hablar con el equipo. Necesito traducir un protocolo. Requiero acceso al banco de audio. Arístides se acercó. Esto es una inteligencia artificial. El mensaje siguiente
Respondió como si los estuviera escuchando. No soy una IA común. Estoy parcialmente entrenada por una interfaz de análisis acústico. Necesito ayuda de alguien que entienda los ruidos de esta red. Quien me instaló dijo que si algún día me perdía buscara a Celina. El taller entero quedó en silencio. ¿Está Celina allí? Arístides apretó los dientes. Se giró hacia Gustavo. Puedes responder no. El sistema está cerrado. Solo acepta entradas por vibración, como si esperara que alguien le hablara con sonido. En ese momento la puerta del taller se abrió. Ella estaba allí, más alta, con una mochila nueva, el cabello más largo pero igual de despeinado. Miró el auto, luego al equipo, luego al silencio que se había formado como una burbuja a su alrededor. Me extrañaron. Gustavo dejó caer la tablet que tenía en las manos. Don Efraín se apoyó en la pared. Arístides no supo si abrazarla o preguntar por qué había vuelto. Celina caminó hasta el prototipo. Lo rodeó una vez. Puso la oreja sobre la puerta igual que siempre. Luego sacó de su mochila una grabadora pequeña. La encendió, emitió 3 tonos, agudos cortos rítmicos. El panel del auto parpadeó. Protocolo aceptado. Receptor acústico validado. Usuario Celina, bienvenida. Y el auto se encendió. No hizo ruido, pero se iluminó desde dentro como si hubiera cobrado vida. Las luces internas mostraron datos, mapas, temperaturas, códigos. Celina sonrió. Ya puedo hablar con él. Gustavo la miró con incredulidad. ¿Cómo sabías cómo hacerlo? Lo diseñé. Bueno, ayudé. No me dejaron firmar, pero puse mi voz. Literalmente. Lo entrenaron con mis grabaciones, y cuando se bloquea, solo responde a mí. El taller estalló en gritos. Algunos aplaudían. Otros se tapaban la cara, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Celina se giró hacia su tío. ¿Puedo quedarme unos días? Hay mucho que quiero enseñarles. Arístides no respondió. Solo caminó hasta ella y le puso una mano en el hombro. Celina, este lugar nunca fue el mismo sin ti. No necesitas pedir permiso. Tú lo abriste para todos nosotros. Ella bajó la mirada como si esas palabras pesaran más que todos los motores que había levantado. Y por primera vez, en voz muy baja, dijo: «Gracias, tío». Y el taller volvió a respirar. El taller había cambiado. Celina no ocupaba su antiguo rincón. Ahora tenía una mesa de diagnóstico completa, un espacio diseñado a su altura, pero con equipamiento que ningún técnico regular podría operar sin entrenamiento. Había cables codificados por color, pantallas con curvas acústicas, osciloscopios de alta frecuencia y una grabadora que giraba día y noche registrando todo. Los mecánicos ya no hacían preguntas como antes. La observaban, tomaban nota, pedían permiso para repetir lo que ella acababa de hacer. Don Efraín se reía en voz baja. Ella no da órdenes, pero todos obedecen. No tardó en llegar una nueva solicitud. Un fabricante coreano envió un vehículo experimental con un sistema de propulsión rotativo híbrido. Ni siquiera los ingenieros que lo desarrollaron entendían por qué hacía un ruido metálico cuando giraba a baja velocidad. Nadie había podido reproducir la falla de manera controlada. Celina pidió que lo encendieran a medianoche. A esa hora la temperatura ambiente baja y la humedad cambia el comportamiento de los materiales compuestos. El ruido va a salir. Y salió. Era tenue, pero era real. Un sonido intermitente parecido a la fricción entre 2 engranajes de diferente paso. Celina lo grabó, ralentizó el audio, lo invirtió y luego, sin decir palabra, sacó una lámina transparente con líneas marcadas a mano. La colocó sobre la pantalla, alineó los picos del sonido con las líneas y luego señaló un punto exacto en el motor. Aquí. El soporte del eje está mal balanceado. Uno de los cojinetes tiene microjuego. No se nota cuando el motor está frío, pero cuando se dilata, genera una oscilación lateral. Esa vibración se amplifica con el ruido armónico del sistema de transmisión, y eso es lo que escuchan. Gustavo parpadeó varias veces. ¿Cómo hiciste eso? El sonido me lo dijo.
Solo había que detenerse a escuchar lo que no quería decir en voz alta. Los ingenieros coreanos se quedaron sin habla. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, se acercó a Arístides y le pidió hablar con ella directamente. Nosotros llevamos meses intentando resolverlo. No sabíamos si era un error estructural o un fallo del diseño. Ella lo resolvió en una noche. Celina no pidió agradecimientos. Les entregó un informe técnico dibujado a mano y les regaló una copia de la grabación. Al despedirse solo dijo: «Ese motor quiere trabajar bien, pero está maltratado. Cuiden cómo lo aprietan». Días después llegó un paquete. Una carta firmada por el director técnico del equipo coreano, un peluche en forma de rotor y una nota manuscrita. No sabíamos que la solución era una niña que escuchaba lo que nosotros ignorábamos. La carta fue pegada junto a la anterior, la que había mandado Celina desde Alemania. El pizarrón de la oficina empezó a llenarse de notas, dibujos y frases escritas por ella, fragmentos de análisis, consejos, recordatorios técnicos. Nadie se atrevía a borrar nada. Una noche, mientras todos habían salido, Arístides la encontró sentada en la parte trasera del taller sola, con la mirada perdida. «¿Todo bien?», Celina asintió. «Sí, solo pensaba en mamá. ¿Por qué a veces cuando un motor arranca después de mucho tiempo, me parece escuchar su voz? No sé si es real o si soy yo recordándola». Arístides se sentó a su lado. «Yo no conocí a tu madre, pero si estás aquí, si haces todo lo que haces, entonces ella tenía que ser extraordinaria. Lo era. Y tú, yo solo la sigo». Silencio. Después de un rato, Celina dijo: «Quiero construir un motor desde cero, uno que no copie a ninguno, uno que hable solo con lo necesario, sin piezas de más, sin ruido que no diga algo útil. ¿Y qué necesitas? Tiempo. Y un lugar donde nadie me interrumpa. Lo tienes». Al día siguiente, pidió que despejaran el galpón viejo del fondo. Nadie lo usaba desde hacía años. Polvo, cajas oxidadas, motores abandonados. Celina lo limpió en 3 días. Colgó láminas en las paredes, trazó planos en el suelo, marcó áreas con cinta de color. Aquí irá la bancada, allá los sensores. Ese rincón es para escuchar. ¿Escuchar qué?, preguntó Gustavo. El vacío antes de llenarlo, y empezó. Primero diseñó la secuencia, luego los materiales. Rechazó piezas nuevas, quería usar partes que ya hubieran vivido algo. Cilindros de un coche de rally accidentado, válvulas de un avión abandonado, un cigüeñal que había sobrevivido a un incendio. Cada parte tiene memoria. Solo así van a entenderse sin gritar. Los mecánicos colaboraban, pero no tocaban nada sin pedir permiso. Sabían que no era solo un motor, era otra cosa. «¿Tiene nombre?», preguntó don Efraín. «Todavía no me lo dice. Durante semanas trabajó sin descanso. Por las noches dormía en una colchoneta junto a la bancada. Llevaba una libreta donde apuntaba cada ajuste, cada reacción, cada sonido inesperado. Hasta que un día al amanecer el motor estuvo completo». Celina pidió silencio. Puso su mano sobre la cubierta. Cerró los ojos. Escuchó. «Hoy va a hablar». Giró la llave. El motor encendió. No rugió, no vibró, no gritó. Respiró. Era un sonido profundo, limpio, pausado, como una criatura viva que recién despertaba. Los presentes sintieron algo en el pecho. No era emoción, era certeza. Habían presenciado algo que ningún escáner, ningún algoritmo, ningún manual podría explicar. Arístides dio un paso atrás. «¿Qué acabas de hacer?». «Algo que no existía», respondió Celina. «¿Qué es?». Ella lo miró. «Es un motor que no necesita que lo corrijan, solo que lo escuchen». El motor que Celina había construido no se parecía a ningún otro, ni en forma, ni en sonido, ni en respuesta. No tenía marca, no tenía número de serie. Pero todos los que lo escucharon entendieron que había nacido algo nuevo. Durante días los mecánicos lo probaban en silencio. Tomaban notas, grababan sus ritmos, analizaban la temperatura de cada parte. Pero el motor no fallaba. No se sobrecalentaba, no vibraba fuera de rango.
Aceleraba como si supiera cuándo detenerse, como si entendiera que el límite era parte de la conversación. «Nunca he visto algo así», dijo Gustavo una mañana. «Es como si tuviera conciencia». «La tiene», respondió Celina. «No porque piense, sino porque no duda». Los rumores se esparcieron. Un canal de tecnología mandó un equipo de filmación. Un ingeniero de Renault pidió verlo en vivo. Un diseñador japonés ofreció convertirlo en serie limitada. Celina rechazó todas las ofertas. No fue hecho para venderse, fue hecho para entender. Arístides, que al principio había apoyado el proyecto por simple curiosidad, ahora veía el taller transformado. Ya no era solo un lugar para reparar autos, era un centro donde las personas llegaban a escuchar, a pensar, a cambiar. Una tarde de lluvia, mientras todos estaban ocupados desmontando una camioneta eléctrica, llegó una mujer. Piel morena, ojos, cansados, el cabello recogido bajo una gorra gris. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión de respeto sincero. «Busco a Celina». «¿Quién la busca?», preguntó Gustavo. «Trabajo con un grupo de restauradores de autos históricos. Escuchamos sobre el motor que construyó y queremos invitarla a un proyecto especial». Antes de que alguien pudiera decir algo, Celina salió del fondo. «La escucho». La mujer abrió la carpeta. Dentro había fotos viejas, diagramas amarillentos, notas escritas a máquina. Mostró una imagen, un automóvil oxidado perdido en una finca cubierto de maleza. Es un prototipo de 1961. Nunca se completó. Solo hay un chasis sin tren motriz, pero hay registros de que su motor original, diseñado por una mujer llamada Mercedes Ortega, tenía algo especial. Nunca se replicó. El nombre cayó como un rayo sobre el taller. Celina se acercó en silencio, tocó la foto con los dedos. «Ese era el diseño de mi mamá». «¿Tu mamá fue Mercedes Ortega?», preguntó la mujer sorprendida. Celina asintió. Ella decía que ese motor soñaba con existir, pero nadie la dejó terminarlo. La mujer le ofreció la carpeta. «Queremos darte los planos y ayudarte a construirlo, no por historia, sino porque creemos que tú puedes terminar lo que ella empezó». Celina cerró los ojos. Gustavo se adelantó. «¿Vas a hacerlo? No lo sé». Arístides se acercó. «¿Por qué dudas?» «Porque no sé si lo que ella diseñó quería existir en este mundo. Tal vez por eso te tuvo a ti», dijo don Efraín desde el fondo, «para que lo trajeras con cuidado». Celina pidió una semana. Durante esos días no habló, no trabajó, no dibujó. Solo caminaba por el taller, observaba, escuchaba. A veces se sentaba frente a su motor y lo encendía por unos minutos sin decir nada. Otras veces pasaba la tarde leyendo las notas de su madre, tratando de entender lo que había detrás de cada trazo. Al séptimo día reunió a todos. «Lo haré». Nadie celebró. No era el momento. Había un silencio lleno de promesas. «Pero necesito que entiendan algo», continuó. «Este no va a ser un motor normal. No va a rugir, no va a competir, no va a ganar premios. Este motor va a decir lo que ella nunca pudo decir en voz alta». Y entonces empezó. Durante semanas, Celina reconstruyó cada idea. No copió. Interpretó. No buscó fuerza sino sentido. No velocidad sino armonía. El día que lo terminó, el taller estaba vacío. Nadie la molestó. Nadie pidió ver. Solo esperaron su señal. Celina se sentó frente al prototipo. Cerró los ojos. Encendió el motor. No fue un sonido fuerte. Fue suave. Un murmullo casi humano. Una vibración que parecía decir «estoy aquí». Era como si alguien estuviera respirando al otro lado del tiempo. Ella no dijo nada. Apagó el motor. Lo cubrió con una manta. Se quedó sentada frente a él toda la noche. Cuando salió el sol, llamó a Gustavo. «Ya está. ¿Lo terminaste?» «No. Solo lo desperté. Ahora necesita seguir solo». Arístides llegó con una caja. La abrió. Dentro había una placa de metal. Decía «Motor Mercedes Celina». Escuchado, no inventado.
la atornillaron al chasis. No con orgullo, con gratitud. Esa tarde Celina guardó sus herramientas. Colgó su overol, cerró su libreta. Caminó hasta la puerta. ¿Te vas otra vez?, preguntó Gustavo. No. Entonces ella sonrió. Voy a escuchar otro silencio. En otra parte, ¿volverás? No sé, pero si un motor se queda callado demasiado tiempo, sabré dónde buscarlo. Y se fue. Nadie lloró. Nadie la detuvo, porque sabían que ella no pertenecía a ningún lugar. Ella solo iba donde los motores aún no sabían cómo hablar, y siempre encontraba la manera de traducirlos.